Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y un querubín dijo al otro en voz alta: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, quien está escribiendo es Isaías, él está relatando, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Podríamos predicar unos 8 sermones solo de este texto, pero yo tengo que predicar solo un sermón esta mañana. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero voy a desarrollar apenas 3 pensamientos de los muchos pensamientos que contiene este texto. El primer pensamiento es el siguiente: Dios nunca pierde el control de las cosas. Repito, Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque Isaías empieza escribiendo así: en el año que murió el rey Uzías, yo vi la gloria de Dios. Dios estaba sentado en su trono en el año que murió el rey Uzías. Ahora ustedes van a entender por qué digo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En el año que el rey Uzías murió. El rey Uzías fue uno de los reyes de Judá. Entró al reinado con 16 años de edad, 16 años, un jovencito, y gobernó durante 52 años. Ahora los matemáticos, díganme, ¿cuántos años vivió Uzías? Si entró al reinado con 16 años y gobernó por 52 años hasta morir, ¿con cuántos años murió? ¿Ah? Muy bien. Están bien en matemáticas. El rey Uzías entró al reinado con 16 años
¿Sabe quién había sido su papá? El rey Amasías, un hombre de Dios. La historia toda está en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 26. No voy a leer todo, pero voy a leer solo un versículo, el versículo 5 del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. El versículo 5 dice así. Está hablando de Usías y dice así: persistió en buscar a Dios, el rey Usías, que entró al gobierno con 16 años, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Zacarías? Pues el profeta Zacarías estaba desarrollando su ministerio cuando Usías estaba gobernando al pueblo de Dios. Entonces dice el versículo que Usías persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Esto es clave. El rey Usías entró con 16 años y persistió en buscar a Dios. Porque buscar a Dios una vez es fácil. Cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con cáncer, cuando las cosas no van bien, buscar a Dios, todo el mundo busca. Pero buscar a Dios persistiendo, a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de que muchas veces suceden cosas que no entiendes. Persistir. Estoy viniendo de Honduras. Me llevaron a la televisión, al canal más grande de Honduras, a hacer una entrevista con un periodista famoso, y estaba un senador de la República ahí. Y él me hizo una pregunta. Él perdió un hijo adolescente, le compró una de esas, ¿cómo le llaman? Bueno, pero el muchacho con el juguete se mató. Entonces él está herido, su hijo adolescente murió. Y él se pregunta, ¿cómo puedo seguir a Dios si Dios me hizo esto? Es que tú no puedes seguir a Dios solo cuando las cosas te van bien. Aquí el texto dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando estás bien empleado y cuando pierdes el empleo. Cuando estás bien sano y cuando estás con cáncer. Porque seguir a Dios cuando todo te va bien, eso no es mérito. El rey Usías no siguió a Dios solo cuando las cosas le iban bien, sino que persistió en seguir a Dios a pesar de las dificultades. ¿Y qué dificultades se enfrentaba un muchacho que lo colocaron rey con 16 años? Habían enemigos, estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes del otro lado. Y él tuvo que enfrentar todas esas dificultades. Lo colocaron a gobernar al pueblo con 16 años y habían líderes viejos que seguramente hablaban entre ellos. ¿Qué sabe este tonto de 16 años? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a gobernar? Enfrentó dificultades. La vida para Usías no fue fácil, pero a pesar de las dificultades, enfrentó, persistió en seguir a Dios. ¿Y cuál fue el resultado?
La Biblia dice que Dios lo prosperó en todo. El asunto es que nosotros queremos la prosperidad, pero no queremos la persistencia. No hay prosperidad sin persistencia. Hoy no salen las cosas como quieres, persiste. Mañana no salen como quieres, persiste. Al otro día no salen como quieres, persiste. Y un día vas a encontrar la prosperidad que tanto buscas. Pero al primer obstáculo te desanimas. Y después dices que el cristianismo no funciona. Después dices que las promesas de Dios no funcionan. No, la vida cristiana es persistencia. Y Uzías persistió. Y Dios lo prosperó. Y su fama extrapasó todos los límites de Judá. Y los enemigos temblaron. Uzías hizo un gobierno extraordinario. Abrió cisternas en el desierto para que la gente dejara de conglomerarse en las grandes ciudades, porque había agua aquí, y se fuera a habitar en el desierto. Él abrió cisternas en el desierto. Promovió la agricultura, promovió la ganadería. Uzías gobernó 52 años y fueron años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero, ahí está la desgracia, pero cuando ya estaba lleno de gloria, cuando ya estaba lleno de fama, cuando la prosperidad le había llegado, el texto bíblico dice que se olvidó de Dios y empezó a confiar en su riqueza, en su ejército, en su fuerza. Y ahí se creyó Dios. Ahí se creyó Dios. Yo te voy a decir una cosa que te va a asustar. Dios sabe a quién le da prosperidad. Si la prosperidad te va a arruinar por amor a ti, Dios nunca te va a dar prosperidad. Dios sabe a quién le da dinero, pero si el dinero te va a arruinar, es mejor que entres pobre al reino de los cielos, que con millones te pierdas aquí en la tierra. Y por más que quieras dinero, Dios no te lo va a dar, porque en su infinita sabiduría sabe que el dinero te va a destruir. Pobre Uzías. Recibió dinero, recibió fama, recibió poder, recibió gloria y se olvidó de Dios. Y se creyó Dios. Y tú sabes que solo los sacerdotes, Dios le permitía solo a los sacerdotes entrar al templo y encender el altar. Pero ¿qué se le ocurrió un día al rey? Dijo: sacerdote es inferior a mí, yo soy rey, este sacerdote, yo valgo más, yo puedo más. Y si el sacerdote puede encender el altar, yo como rey mucho más. Y se fue a encender el altar. Y en el momento que estaba encendiendo el altar, los sacerdotes vinieron y le dijeron: rey, tú eres rey, tú no eres sacerdote. Aquí, a encender el altar, Dios ha dicho que solo los sacerdotes pueden venir. Tú estás yendo contra las órdenes divinas. Y ahí el rey dijo: ¿y quiénes son ustedes? Yo soy rey, yo hago lo que se me da la gana. Aquí quien manda soy yo. Y en ese momento, aquí en la frente del rey Uzías apareció una mancha blanca, lepra. Y la mancha comenzó a crecer. Y vinieron todos y lo cubrieron para que el pueblo no viera, y lo llevaron, lo sacaron del templo. Y permaneció leproso varios años, hasta que murió leproso.
Ese año que el rey Usías murió, el pueblo estaba avergonzado por su rey malcriado que se atrevió a desafiar a Dios. El pueblo estaba medio desorientado porque pues confiaban en su rey. Los enemigos, al enterarse que el rey estaba enfermo, ahora comenzaron a armar sus ejércitos para invadir al pueblo de Dios. Y en esas circunstancias escribe Isaías el capítulo 6 y dice: en el año que el rey Usías murió, en otras palabras, en el año que el rey Usías estaba trayéndole vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos enemigos se estaban preparando para invadir la tierra, en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado, yo, Isaías, dice, vi a Dios sentado en su trono. Cuando un monarca está sentado en su trono, cuando todo va bien. Y Dios está sentado en su trono. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey está leproso, el rey está muriendo, el ejército enemigo se prepara, el pueblo está desorientado, ¿cómo todo está bien? Esto es lo que quiero que entiendas, querido. Cuando en tu vida todo está mal, cuando el cáncer te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deudas, cuando perdiste el empleo, cuando la tierra debajo de tus pies parece que se va a hundir, en lugar de hacer como el pueblo de Israel, llorar, avergonzarse, enterrar la cara, haz como David, levanta los ojos al cielo y verás que Dios está sentado en su trono. La tierra puede temblar, pero Dios continúa en su trono. Y desde allí, Él gobierna los destinos del mundo. Tú no estás desamparado. Tú no estás abandonado. Desde el punto de vista humano, puedes pensar que tu problema no tiene solución, pero Dios está en el trono. Y si Él está en el trono, tú no tienes que asustarte. Tú no tienes que desesperarte. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿eres capaz de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan, solo tienes ojos para tus problemas? Porque si cuando los problemas llegan, tus ojos solo se concentran en los problemas de esta vida, estás perdido. Pero aunque los problemas te parezcan sin solución, tienes que secarte las lágrimas y ser capaz de ver a Dios. Arrodíllate delante de Dios y dile: Señor, estoy herido. Mi esposo se fue. Mi esposa se fue. Mi hijo está preso. Estoy con cáncer. Estoy lleno de deudas. Estoy perdido. Pero Señor, yo sé que estás ahí. Y sé que no me vas a fallar. En medio del dolor, ora. En medio de las dificultades, persiste en orar. Cuando todo te parece que está viniendo para abajo, sigue orando. Ah, pastor, pero no sucede nada. Sigue orando, porque tu Dios está en el trono, controlando el destino de las naciones, controlando cada detalle de tu vida. El problema es el siguiente: para que puedas ver a Dios cuando todo te va mal, tienes que haber aprendido a ver a Dios cuando todo te va bien. Porque si no eres capaz de ver a Dios cuando las cosas te van bien, entonces cuando las cosas te van mal, no vas a poder verlo.
Ahora que tienes salud, aprende a ver a Dios en tu vida. Aprende a buscarlo, síguelo, entrégale tu vida. Ahora que tienes empleo, ahora que tienes dinero, ahora que tus hijos son niños, aprende a ver a Dios. Pero la tendencia humana es que cuando todo va bien, ¿para qué Dios? La tendencia humana es que solo nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Pero si cuando las cosas te iban bien no fuiste capaz de ver a Dios, ¿cómo lo vas a ver cuando llegue el dolor, cuando llegue la muerte, cuando llegue la enfermedad, cuando lleguen las dificultades? Por eso la Biblia repetidas veces dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy. Aprende a ver a Dios hoy. Estás sano. Pero quién sabe, mañana estés enfermo. Y mañana en medio de la enfermedad vas a poder ver a tu Dios. Si hoy en la salud has aprendido a verlo y a hacer de Dios el Señor de tu vida. Porque Isaías lo vio sentado en su trono. ¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? ¿Quién? ¿Ricky Martin? ¿Michael Jackson? ¿Angelina Jolie? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿El dinero? ¿El empleo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? ¿Quién domina tu vida? ¿Un vicio? ¿Un hábito? ¿El cigarro? ¿La droga? ¿La bebida? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón en este momento? Si Dios está sentado en el trono, cuando llegue el dolor, las dificultades y las pruebas, no vas a temblar, no te vas a acobardar, no te vas a desesperar, porque aunque todo tiemble a tu lado, tú vas a ver a Jesús. Un día mi hijo se perdió en una ciudad grande como Belo Horizonte en el Brasil, una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi hijo tenía 5 años de edad, perdido en el centro de una ciudad de 3 millones de habitantes. Mi esposa y yo corríamos desesperados de un lado para otro. Acabábamos de llegar al Brasil. No hablábamos bien el portugués. La gente no nos entendía bien, mucho menos iban a entender a mi hijo. Pensamos, ya perdimos a nuestro muchacho. Y corríamos de un lado para otro y un policía vino y dijo: mire, no se asusten. Vamos a esperar que llegue la noche, porque a las 6 de la tarde toda la gente se va a ir del centro, porque aquí en el centro solo hay vida, hay movimiento durante el día. A las 6 de la tarde todas las tiendas se cierran, todas las calles quedan vacías, y si su hijo está por aquí, lo vamos a encontrar. Y efectivamente, nos pusimos a esperar. 6 de la tarde las tiendas empezaron a cerrar. El viento frío comenzó a soplar. Las sombras de la noche comenzaron a llegar. La gente toda comenzó a irse. Y encontramos a nuestro hijito sentado en un cajón de frutas, jugando con un palito y una bolita de vidrio en el suelo. Y yo pensé que lo iba a encontrar desesperado, llorando. Y pues corrí para abrazarlo y él me miró sereno, tranquilo, me sonrió,
lo abrazamos, lo besamos y él nos miraba asustados a mi esposa y a mí y llegamos a la casa. Y ya en la casa le pregunté, ¿no estabas con miedo? Y él me dice, ¿miedo por qué? Porque estabas perdido. Él dice, no, yo no estaba perdido, yo te estaba esperando. ¿Tú no eres mi papá? ¿Tú no me ibas a buscar? Oh querido, cuando en esta vida los vientos fríos de las dificultades empiezan a soplar en tu vida, cuando las calles de tu vida comienzan a quedar desiertas, cuando todas las puertas se cierran para ti y cuando todos te abandonan y te da la impresión de que te estás quedando solo, tú jamás estás solo. Tú solo estás esperando. Tu Padre va a venir. ¿O no es tu Padre? Está sentado en el trono de tu corazón, entonces no tengas miedo. Él va a aparecer en el momento oportuno. Cuando tú piensas que todo está perdido, Él va a aparecer. Por eso Isaías dice, en el año que el rey Usías murió, cuando el pueblo estaba desesperado, avergonzado por causa de su rey leproso, cuando el enemigo se preparaba para invadir, yo, Isaías, vi al Señor sentado en su trono. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú ves a Dios en su santidad y en su gloria? Tú entiendes tu pecaminosidad. A veces yo encuentro por ahí a alguien que se cree santo, que se cree bueno, que se cree perfecto. A veces yo encuentro por ahí a alguien que no solo se considera santo, sino que se cree en el derecho de apuntarle con el dedo el pecado a todas las personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque nunca has visto a Dios en su gloria. Porque si lo vieras en su gloria, no te sentirías en el derecho de apuntarle el pecado a nadie. Caerías como Isaías cayó en el suelo, reconociendo tu miseria, tu pecaminosidad, y dirías como Isaías, estoy muerto, porque he visto a Dios en su santidad, yo que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de gente de labios inmundos, he visto a Dios, estoy perdido. Si esta mañana estoy predicando a alguien que se siente sucio, inmundo, distante de Dios, yo tengo una buena noticia, yo tengo un evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesús vino a morir por ti, porque tú eres inmundo, sucio, asqueroso espiritualmente. Tú no vales nada. Y Jesús vino a morir por esos que no valen nada. Y si esta mañana yo tengo aquí a alguien que se siente salvo porque guarda los mandamientos, porque cumple, porque come esto, no come aquello, yo tengo una triste noticia para ti. Jesús no tiene nada que hacer en tu vida. Tú no necesitas a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar, para sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de Dios. Pero cuando reconoces tu pecaminosidad, no es para que continúes revolcándote en el charco inmundo del pecado. El reconocer tu pecaminosidad es apenas
el primer paso en la restauración de tu vida. Pero cuando Isaías reconoció su pecaminosidad, ¿qué sucedió? El texto bíblico dice que un ángel tomó un carbón encendido, una brasa viva con una tenaza del altar, y lo trajo a Isaías y le colocó esa brasa viva en los labios, porque él decía: mis labios son inmundos. Y el ángel le colocó la brasa viva y le dijo: ya no son más inmundos, porque tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha desaparecido, ahora estás salvo para el reino de Dios. En el altar, el ángel sacó la brasa viva del altar. ¿Qué sucedía en el altar? En el altar de Israel, ¿qué sucedía allí? Dime, ¿para qué servía el altar? ¿Qué hacía el sacerdote todos los días en el altar? Ofrecía el sacrificio. ¿Quién moría en el altar? El cordero. ¿Y a quién simbolizaba ese cordero? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte esta mañana? Que tu salvación viene del altar. Tu salvación viene del Cordero. Tu salvación viene de su sangre derramada. Tu salvación es por gracia. Tu salvación viene de Jesús. Nadie tiene esta mañana el derecho de volver para la casa sintiéndose derrotado, sintiéndose fracasado, sintiéndose inmundo, perdido, condenado. Claro que tú y yo somos inmundos. Pablo dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta mañana diría yo: y yo soy el segundo. Y aquí entre ustedes está el tercero, el cuarto, el quinto. Pablo dice: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos condenados, porque Pablo mismo dice: ahora pues ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque un día el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario, sufrió lo que teníamos que sufrir por nuestros pecados, lloró lo que teníamos que llorar por nuestras actitudes, fue humillado como nosotros tendríamos que ser humillados por causa de las decisiones tontas que hacemos en la vida. Murió la muerte que merecíamos. ¿Para qué? Para darte vida. ¿Y por qué? No porque vales alguna cosa, solo porque te ama. Te ama con un amor que tú jamás entenderás. No me preguntes por qué Dios te ama. Él no te ama porque eres bueno. Él no te ama porque hayas hecho algo que valga la pena. Pero tampoco deja de amarte porque eres malo. Él te ama. Y dice: con cuerdas de amor te traje. Déjate traer al Señor Jesús con las cuerdas de su amor. Ven a Él. Entrégale tu vida. Ríndete a Él. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él limpie tu pasado. Deja que Él te haga de nuevo. Deja de pensar que tú puedes solo, porque no puedes. Puedes aparentar, puedes dar la impresión de que eres bueno, pero no lo eres. Jesús es tu única salida. En el altar donde el cordero era sacrificado, es de ahí que sale la brasa que purificará tu vida. Hoy
es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Algunos podrían decirme, sí, pastor, estoy bien, gracias a Dios. Otros sin duda están tristes, si no tienen lágrimas en los ojos, el corazón está llorando. Lo peor no son a veces las lágrimas que nos salen, son las lágrimas que nos salen, porque tenemos que esforzarnos para mostrarle al mundo que todo está bien cuando por dentro estamos sufriendo, estamos partidos, estamos llorando. Pero te digo una cosa, no te preocupes, tal vez la semana pasada las cosas no fueron bien para ti. Tal vez esta semana está todo oscuro, no ves luz, no ves salida para las dificultades que vives. Pero sabes, te voy a contar una experiencia. A veces aquí en la tierra está lluvioso, nublado, oscuro. Entras al avión y cuando el avión parte, alza vuelo. En poco tiempo atraviesa las nubes negras y allá arriba hay un cielo azul, un sol esplendoroso y brillante. Es decir, en esta tierra todo te puede parecer que está perdido, que está mal, pero no te desesperes. Si tú a través de la oración eres capaz de traspasar las nubes, vas a encontrar el cielo de paz que Dios te ofrece, aún estando en esta tierra. Cuando a través de la oración clamas a Dios, viene la paz que inunda tu corazón. Y tú con paz eres capaz de ver la salida que no veías. Vamos al estudio número 11 para el 16 de marzo del año 2024. El título es El anhelo de Dios en Sión. El propósito de la lección de esta semana es hablar de Sión como la ciudad de Dios. En la Biblia tú puedes encontrar Sión, Jerusalén, la ciudad de David, que es la misma cosa. Pero esta semana vamos a ver a través de la lección que Sión es la ciudad de Dios. Es el símbolo de la presencia de Dios en la vida de sus hijos. Vamos a la primera parte. Quiero leer un salmo antes de entrar a la primera parte. El Salmo 87, versículos 2 y 3. Dice así: Su cimiento está en el monte santo. ¿Su cimiento de qué? Su cimiento del hombre cristiano, de la persona cristiana, de la mujer cristiana. Su cimiento está en el monte santo. Aquí en el Salmo está hablando del pueblo de Israel. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué en este salmo encontramos que no debemos tener miedo de las tormentas, de los huracanes de esta vida? Porque el cimiento, tu cimiento, está en el monte santo, en Sión, en la presencia de Dios. Tus esperanzas no están en los recursos humanos de esta tierra. Entonces, aunque tú no veas recursos humanos, aunque tú no veas una mano humana viniendo en tu ayuda, tú no te desesperes, porque tu cimiento está en la ciudad de Dios, en el monte santo. Sabes que la palabra Sión se repite 150 veces en la Biblia, 150. Significa etimológicamente fortaleza. Sión es la fortaleza de Dios, es la ciudad de Dios. También Sión es la ciudad de David en la Biblia. Bueno, vamos a la primera parte del estudio de esta semana. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Cuando dice un día en tus atrios, está hablando de un día en Sión, en la fortaleza, en la presencia de Dios. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque los atrios estaban en Sión. Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Vamos a leer para entender mejor esto el Salmo 84, versículos 1 al 4. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a Sión.
a la casa de Dios, al santuario de Dios, a la fortaleza, al monte de Dios. Si nosotros usamos la interpretación profética y simbólica de la Biblia, veremos que hoy día Sión es el lugar donde Dios se reúne con sus hijos. Porque en la Biblia Sión era el lugar donde Dios quería reunirse con su pueblo, llamaba a su pueblo de todos lugares para Sión. ¿Quieres descubrir dónde está Sión hoy? Descubre dónde Dios dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, cualquier lugar donde el sábado el pueblo de Dios congrega para alabar a Dios es Sión, es la iglesia de Dios, es la fortaleza de Dios, es el santuario de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Cuán amables son tus moradas, tu casa, tu templo, tu iglesia. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira, ya hay 2 sinónimos. Primero, las moradas de Dios. Ahora, los atrios de Jehová. ¿Y qué es todo esto? Es pues Sión, la ciudad de Dios. Sigo leyendo el Salmo. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? La palabra Selah aparece 71 veces en los Salmos. Selah. ¿Y sabes lo que quiere decir? Como los salmos eran himnos para ser cantados, o poesías para ser recitadas, o oraciones para ser dirigidas a Dios, el Selah indicaba un espacio de tiempo. Se cantaba la música, Selah, paraban de cantar y después seguían cantando. Estaban orando, en el Selah paraban, reflexionaban y seguían orando. Estaban declamando la poesía, en el Selah paraban, meditaban en lo que estaban diciendo. Eso quiere decir Selah. Bueno, en el Salmo aquí dice que hasta las golondrinas, hasta los pajaritos, cuando hacen sus nidos, buscan el techo de la casa de Dios para hacer sus nidos. ¿Cuánto más los seres humanos deberíamos hacer nuestra morada en la casa de Dios? Claro, no quiere decir que te vas a mudar, te vas a trasladar a la iglesia para vivir en la iglesia. No quiere decir eso. Lo que el salmista está enfatizando es el hecho de que Dios ha prometido estar en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Calle de él, delante de él toda la gente. Ahora, si Dios está en su santo templo y él ha prometido eso, cada vez que tú vas a la iglesia, por favor, no estés preocupado en que si tu ropa ya te la vieron las otras veces, o que si te vas a encontrar con una persona que no te gusta, o si te saludan o no te saludan. Tú ve a encontrarte con Dios, no vayas a encontrarte con seres humanos, porque los seres humanos te van a fallar, te van a frustrar y no vas a querer ir más a la iglesia. Tú ve para encontrarte con tu Dios, porque mejor es un día en la iglesia, en la casa de Dios, que 1000 días fuera de ella. Entonces vamos ahora a la parte 2 de nuestra lección. Y el subtítulo es Oren por la paz de Jerusalén. En esta parte me voy a detener un poco más. Vamos a leer y voy a ir comentando. Salmo 122, 1 al 9. Son 9 versículos, un poquito largo, pero vale la pena leer. Dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Querido, busca amigos, busca hermanos en la iglesia, que antes de ir a la iglesia te dan una llamadita y te dicen, oye, no te olvides, yo ya estoy yendo para la iglesia, te veo allá, vamos. O entonces tú, cuando estás saliendo para la iglesia, llama a un hermano, oye, mira, ya estoy saliendo para la iglesia, espero que Dios te acompañe en el viaje hasta la iglesia. Eso es lo que David dice, yo me alegraré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos.
Es una bendición ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tu Dios durante la semana. El mundo te ha golpeado, las personas te han criticado, te han juzgado, han hablado mal de mí, estás herido, las cosas no andan bien, tu patrón te ha maltratado. Pero el sábado, cuando vas a encontrarte con tu Dios, el Señor inunda con su paz tu corazón y ahí ya no tienes miedo de nada. El versículo 2, leo, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Primero habla de la casa de Dios, ahora de Jerusalén, porque ya te dije, Sión, Jerusalén, la casa de Dios, el monte santo, la fortaleza de Dios, la ciudad de Dios, todo es la misma cosa. El versículo 3 dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Una de las características de Jerusalén, de Sión, de la ciudad de Dios, del monte santo, de la iglesia de Dios en esta tierra, una de las características es que ha sido edificada bien unida. O sea, querido, te voy a decir aquí algo que te puede asustar. La principal característica de la verdadera iglesia de Dios no es el sábado. Por favor, no te asustes. Es la unidad. Que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que este es tu pueblo. Que sean uno. ¿De qué sirve que tú creas en las 28 doctrinas cardinales de la iglesia? Si en la iglesia no hablas con uno, no hablas con otro, el otro no te mira, el otro no te saluda, no hay unidad, no hay espíritu de unión. ¿De qué te sirven las 28 doctrinas? Ahora, yo no estoy hablando contra las doctrinas. Eso es necesario porque vamos a ver en este mismo estudio que vamos a la iglesia a aprender de Dios, de su palabra. Y cuando aprendemos de Dios y su palabra, lógicamente que encontramos el camino de Dios, la doctrina de Dios. Pero es que la doctrina no es la verdadera característica, sino la unidad. Un pueblo unido, un pueblo que transmita amor a las personas. Yo conozco mucha gente que ha entrado a la iglesia, especialmente ahora tenemos radios, emisoras por todos los lugares, tenemos televisoras transmitiendo el mensaje. Y mucha gente a través de la televisión, a través del internet mismo, a través de la radio, llega a la iglesia el sábado, pero cuando entra, no encuentra amor, no encuentra unidad, no encuentra compañerismo, muchas veces encuentra indiferencia. Y entonces dice, esta no puede ser la casa de Dios, esta no puede ser la iglesia de Dios, y se van. Por eso, tan preocupados como debemos estar en estudiar la palabra de Dios, en seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, tenemos que estar preocupados en vivir el evangelio y ser una iglesia que transmita amor. Voy al versículo 24 de este salmo que estamos leyendo. Y allá, al monte, subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora mira lo que voy a leer ahora. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Otra característica de la iglesia de Dios. Paz. Una iglesia de paz. Y cuando cada miembro de iglesia tiene la paz que Dios ofrece, entonces cada miembro de iglesia va a ser prosperado. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ahora vea el versículo 7, dice así, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Cuando hay paz en el corazón, hay descanso. Da ganas de estar en un lugar donde hay paz, donde hay unidad, donde hay descanso, donde hay amor. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor, paz y amor. No puede haber paz sin amor. Y donde hay amor, no hay miedo, no hay guerra, no hay discusión. Hay paz. Y el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios buscaré tu bien.
O sea, cuando el amor de Dios llena tu corazón, entonces tú estás preocupado por hacer el bien a las otras personas. Resultado de todo eso, una iglesia unida, una iglesia de paz. El salmista quiere paz y unidad para Sión, para la casa de Dios, para la iglesia, para la fortaleza que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Llegamos a la tercera parte, hablando de Sión, el hogar de todas las naciones. Sión no es solamente para los que han nacido en la iglesia. Sión es para todas las naciones. Dice el Salmo 87, versículo 1 y 2, lo siguiente. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Por qué se menciona puertas y no puerta? ¿No hay una sola puerta para entrar al templo, al santuario? ¿Y por qué se menciona puertas? Porque la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y porque la iglesia de Dios debe tener muchas puertas. Y esas puertas siempre deben estar abiertas para las personas, para que las personas entren. Los pordioseros, los pecadores, los hipócritas, los mentirosos, los ladrones. La iglesia debe estar abierta para todos. No para acariciarlos en la cabeza y decir, hijito, eres un pecador, Dios te ama, sigue en tu vida pecaminosa. No, no, no. Las puertas deben estar abiertas para que reciban el amor de Dios, pero el amor de Dios transforma. La gracia perdonadora es también la gracia transformadora. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado para Dios? Interesante. Isaías 2 y 3 dice lo siguiente. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando de Sión. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Mira, correrán al monte Sión, a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, gente de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto es lo que acabo de decir. La gente de todas las naciones, las tribus, de todas las razas, de todas las filosofías, gente pecadora de todos los pecados, tiene las puertas abiertas de la iglesia de Dios y entra, pero entra con un clamor en tu corazón. Señor, estamos aquí para aprender, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh querido, en Sión están las enseñanzas de Dios, que se resumen en los 10 mandamientos de Dios. Ve a la casa de Dios, busca la casa de Dios. La casa de Dios es donde se estudia la palabra de Dios, donde se presentan las instrucciones divinas, donde se vive el evangelio, pero también donde se encuentran las doctrinas de Dios, los caminos de Dios, la santa ley de Dios. El Salmo 87, 4 al 6 es otro salmo que necesitamos leer. Dice, yo me acordaré de Rahab, la pecadora de Jericó. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde? En Sión. Pero mira, viene de Filistea, viene de Tiro, viene de Etiopía, viene de Babilonia, viene de Jericó, Rahab. Pero cuando llega a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, a Sión, dice el versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, en Sión. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, en Sión. No importa de dónde hayas venido. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa. El otro día yo encontré una persona que vivía atormentada porque en el pasado había participado de rituales satánicos y creía que para él no había perdón. Hay perdón, querido. Tú puedes venir de Etiopía, de Egipto, tú puedes venir de Babilonia, tú puedes venir de donde sea, de la filosofía que quieras, pero vienes a Sión para aprender, aprendes de las enseñanzas divinas, encuentras la ley de Dios, que es el reflejo del carácter divino, y entonces, ¿qué haces?
ahí Dios dice, este nació aquí, en Sión. Pero ¿cómo? Nació allá, pero ese es su pasado, eso no cuenta. Nació aquí, en Sión. Porque tu vida comenzó cuando conociste a Jesucristo. Tu vida empieza cuando entras a la iglesia y te bautizas. El agua lleva la multitud de tus pecados y cuando tú sales del bautismo naces para una vida nueva. Esa es la maravilla del amor de Dios. 3 veces en este salmo se menciona que las naciones pueden venir de donde sea, pero han nacido en Sión. ¿Por qué? Porque en Sión comienza tu vida. Vamos a la cuarta parte, no nos va a alcanzar el tiempo. Seguridad y paz de Sión. El Salmo 46 es uno de los salmos favoritos míos. El Salmo 119 es mi salmo favorito, el versículo 105. Pero el Salmo 46 también es otro salmo favorito mío. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios no te promete en este salmo que en esta vida no tendrás problemas. Aquí hay aguas que rugen, hay montes que tiemblan, pero la palabra clave es aunque. Aunque a mi vuelta todo ande mal, aunque el país esté cayendo, aunque la economía esté fracasando, aunque haya guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque me critican, aunque me persiguen, aunque me despidan del empleo, aunque me falte salud, aunque, esa es la palabra clave, aunque yo no tendré miedo. ¿Por qué? Porque mi refugio eres tú, oh Dios. Y ahí viene Selah, o sea, para ahora y piensa, reflexiona. Dios no te ha prometido que no habrá tormentas, pero aunque haya tormentas, tú estás seguro en los brazos del Señor. Después el versículo 4 habla del río. Dice, del río sus corrientes, el Señor Jesucristo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, ¿quién es el que pasa por el medio de la ciudad? Porque los ríos en las ciudades antiguas no pasaban por los costados, pasaban por el medio de la ciudad. Cuando se quería construir una ciudad, lo primero que se hacía era buscar un río para que el río pasase. ¿Por qué? Porque el río llevaba vida. ¿Quién es el río? El Señor Jesucristo. Y Él dijo que si tú aceptas a Él, lo aceptas, tú serás una fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque tendrás al Señor Jesucristo en el medio. Jesús es el centro de la iglesia, el centro del mensaje, el centro del evangelio. El centro de las doctrinas, el centro de la santa ley de Dios es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, tritubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. O sea, medita en todo esto. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de lo inamovible que puede ser la iglesia de Dios, el cristiano, que edifica sus fundamentos en el monte Sión. Salmo 125, versículos 1 y 2 dicen, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mi hermano, haz de Cristo el centro de tu experiencia cristiana. Él es el amor. Entonces el centro de tu vida será el amor. Mirarás a las personas con compasión, con amor, con empatía, con misericordia. Tu vida será una vida que inspire. Las personas serán atraídas. Y si cada miembro de iglesia hace eso, la iglesia será un nido de amor. Y las personas de todas las naciones, de todas las filosofías, correrán para aprender de Dios, encontrarán la ley de Dios. Vivirán el amor. Edificarán su vida también en el monte Sión, en la roca de los siglos, que es Cristo. Cristo y su iglesia en esta tierra. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.
Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saca de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen, yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy. Porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado. Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta, angustiada, porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los 3 elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así, y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple. Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, Él estaba orando en el Monte de los Olivos. Frente a Él está el Getsemaní, donde también Él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, Él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, Él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, Él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían, el diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana, no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, Él hizo un
pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado, y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo, porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde. Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano simple, no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu o será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia una vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro, o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa, y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida.
Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es eso. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora te digo una cosa, generalmente al ser humano natural, aunque haya sido convertido, porque tú sabes que en el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros no desaparece totalmente. Nosotros la vamos a cargar hasta el día de la venida de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, cuando se despierta, ella no quiere ser alimentada de la palabra de Dios. Ella quiere ser alimentada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos que separar tiempo para estudiar la Biblia y para orar, no va a ser porque queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza no quiere, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no oramos y si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder sobrevivir en la vida cristiana. El momento de nuestra conversión fue extraordinario, fuimos salvos milagrosamente, maravillosamente, podemos escribir una historia maravillosa en nuestra conversión, pero ¿de qué vale todo eso? Si un año después, 5 años después, estamos muertos en la vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué morimos? Porque primero, no respiramos el aire puro de la oración. Segundo, no alimentamos el alma, no alimentamos el cuerpo a través del estudio de la palabra de Dios. Quiere decir, no hay manera de prepararnos para la venida de Cristo sin Biblia y sin oración. Todos los días, tiempo para pasar con Dios, orando y estudiando la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto no va a ser natural, tenemos que esforzarnos, porque si quieres dejarte llevar por la naturaleza humana nuestra, nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la Biblia. Pero ahora viene el tema de este momento. Hay un tercer elemento conservador, además de la oración, además de la Biblia, hay un tercer elemento conservador que mucha gente no conoce, o si conoce no le da importancia. Me estoy refiriendo a la testificación. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús primero se retira al monte para orar, para conversar con Dios, y nos enseña la gran lección de que sin oración no hay vida cristiana. Enseguida Él multiplica los panes y los peces y nos enseña la grande oración de que sin alimento espiritual no hay vida cristiana. Pero después el Señor Jesucristo hace una cosa extraña. En lugar de llamar a la multitud para entregarles el pan y el pez, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y les entrega el pan y los peces a ellos. Y entonces ahora mira, acompáñame bien, yo quiero que la cámara me acompañe en este momento. Agarra el pan, el discípulo recibe el pan del Señor Jesucristo y ahora se va a entregarle a la multitud. Y le entrega a la multitud y se queda de manos vacías. Ahora, el hecho de quedarse de manos vacías le hace sentir a él, al discípulo, la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. El discípulo recibe y ahora con las manos llenas nuevamente vuelve hacia la multitud y entrega el pan y se queda de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hace sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. Pero ahora piensa un poco. En una de esas Jesús le da pan y pez al discípulo. Él agarra el pan y en la mitad del camino se para y dice, no, ya entregué bastante, voy a guardar un poco para mí. Bueno, guardaba. Pero ¿qué pasa? Si guarda el pan para él, con las manos llenas ya no tiene necesidad de volver a Jesús. Y entonces se queda con un pan frío. Eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa conmigo, porque en los primeros años de mi conversión a mí me gustaba cantar, me gustaba ir a la iglesia, yo vivía animado, predicaba el evangelio,
me daba alegría de ir todo sábado a la iglesia, pero ahora no, pastor, ahora amanece el sábado, quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, tengo que esforzarme para ir a la iglesia. ¿Por qué mi vida cristiana se ha vuelto una vida mediocre? Yo te digo por qué. Porque el pan que Jesucristo te está dando se queda en tus manos, te lo guardas para ti. Y cuando tú guardas la experiencia espiritual para ti, en poco tiempo esa experiencia espiritual no tiene sabor, no tiene alegría. Estás en la iglesia pero no eres feliz. No te da ganas de cantar, no te da ganas de alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estás guardando el pan espiritual para ti. Entonces aquí viene el tercer secreto si quieres crecer en la vida cristiana. Además de orar y de estudiar la Biblia, tienes que buscar un amigo, un vecino que todavía no conoce el Evangelio, un pariente que todavía no aceptó a Cristo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, y tienes que traerlo para Cristo, tienes que hablarle de Jesús. Cuando tú haces eso, tú estarás creciendo en la vida espiritual. Cuando tú traes a alguien para Cristo, vas a tener ganas de volver a Jesús todos los días. Pero si tú solo oras, estudias la Biblia y no ganas nadie para Cristo, ¿qué pasa? En poco tiempo pierdes las ganas de orar y de estudiar la Biblia. Entonces el elemento testificación es básico para que puedas crecer en la experiencia cristiana. Ahora lo que quiero que entiendas es que cuando hablo de testificación no estoy hablando de dar estudios bíblicos, porque querido, hay mucha gente que se desanima y dice así, oh pastor, yo quisiera, pero yo no sé dar estudios bíblicos. No, yo no estoy hablando de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de testificación estoy hablando de buscar a alguien de tu círculo de amistad, de tus vecinos, de tus parientes y traerlo para Cristo, no darle estudios bíblicos. Porque dar estudios bíblicos es un don que no todos los miembros de iglesias lo han recibido, por lo tanto, no todos los miembros de iglesias saben dar estudios bíblicos. En la iglesia hay gente especialista en dar estudios bíblicos, pero la grande mayoría no. Así que porque no has recibido el don de dar estudios bíblicos, tú te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a hacer nada. No, porque si te quedas de brazos cruzados vas a morir en la vida espiritual. Pero la testificación no quiere decir necesariamente dar estudios bíblicos. Ahora te voy a dar algunos pasos que tienes que tener en cuenta para ver cómo llevar a alguien para Cristo. Paso número 1, escoge un amigo. ¿Entendiste? Lo primero que tienes que hacer es escoger una persona del círculo de tu amistad, de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos, compañeros de trabajo, una persona. ¿Ah? Tú no le dices nada, tú escoges para ti. Él no sabe ni siquiera que lo has escogido. Pero ahora, paso número 2, empieza a orar por esa persona, por lo menos 10 minutos por esa persona. ¿Ah? Vamos a decir, yo escogí a Juan. Juan es mi vecino. Paso número 1, escoger. Voy a trabajar este año por Juan. Paso número 2, orar. A partir de hoy voy a empezar a orar 10 minutos por Juan, por su familia. ¿Y qué es lo que voy a decir a Dios en esa oración? Voy a decirle así, mira Señor, he escogido a Juan para traerlo para ti este año. Yo no sé cómo aproximarme de él, yo no sé qué palabras decirle, yo no sé cómo despertar su interés para que estudie la Biblia. Yo sé que Juan es duro, a Juan no le gusta la religión, a Juan no le gusta el Evangelio, pero Juan es un ser humano, tiene dificultades, tiene problemas. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que me ayudes a traer a Juan para tu iglesia. Ayúdame a testificar de tu amor para Juan. En primer lugar, Señor, empieza a trabajar en el corazón de Juan. Prepara su corazón, cosa que cuando yo hable con él ya no me rechace, ya esté preparado. Si posible, Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, tengo miedo de hablar. Haz una cosa, haz que el propio Juan me pregunte a mí. Dame esa bendición. Haz que el propio Juan me busque y me diga, ayúdame a estudiar la Biblia. Pero Señor, yo no sé lo que vas a hacer. Una cosa yo te pido, este año yo quisiera trabajar por Juan, por lo tanto, bendice a Juan, ayúdalo a Juan. Todos los días vas a orar 10 minutos por Juan. Ahora mira, date cuenta.
El hecho de que tú comienzas a querer testificar y traer a Juan para Cristo, ya te hace por lo menos orar 10 minutos. Antes, cuando tú no testificabas, cuando tú no hacías nada, tú no orabas nada. Pero ahora, por causa de Juan, ya empiezas a orar 10 minutos. Es por eso que te digo, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación están unidos. Uno te lleva al otro. Entonces, paso número 1, escoge el amigo. Ahora, yo te diría, escoge mejor 3 o 4, porque uno te puede fallar. Escoge 2, 3, 4, en fin. Y trabaja por 2, 3, 4 si quieres. Por lo menos tienes que trabajar cada año por uno. Escoge el amigo. Segundo, empieza a orar. Ora, 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 ora. Y ahora voy a darle un consejo a los pastores y a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Yo creo que cuando se lanza una campaña de siembra para futuramente tener una campaña de evangelismo de cosecha, deberíamos marcar un día en que todos los miembros de la iglesia traigan el nombre de su amigo o sus amigos por quienes van a trabajar este año. Entonces se prepara un altar en la iglesia, se coloca los nombres ahí y se ora. Y a partir de ese día, la iglesia podría, por ejemplo, decidir realizar una media vigilia cada último sábado de mes. Todo último sábado del mes, de 8 de la noche a medianoche, la iglesia se reúne para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por los nombres que están en el altar. Porque cada miembro tiene amigos con quienes está trabajando. Los miembros han traído el nombre de sus amigos para el altar. Ahora la iglesia se reúne una vez por mes, el último sábado, en una media vigilia de 8 de la noche a medianoche para orar. En esa reunión de oración también los hermanos cuentan ya cómo les está yendo el trabajo de testificación con su amigo. Y si están encontrando alguna resistencia, piden que la iglesia ore para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas. Quiere decir, el único que ora por tu amigo no eres tú, sino que toda la iglesia ora una vez por mes en esa medianoche vigilia, porque los nombres todos están en el altar. Ahora, un día, por ejemplo, tú puedes ir donde tu amigo Juan y decirle así: Juan, hay una cosa que estoy haciendo y que tú no sabes, y te voy a contar. He decidido colocar tu nombre este año como un nombre por el cual yo voy a orar. Y no solo yo, sino que una vez por mes mi iglesia toda se reúne para orar únicamente por ti. Yo no sé si tú sabías, pero ahora te estoy avisando y quiero decirte una cosa. Si tú tienes algún pedido especial por el cual tú quieres que yo ore, si tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos tienes un problema especial, dime cuál es. Yo en esos minutos que oro por ti voy a colocar en las manos de Dios tus problemas. Y si el último sábado de este mes tú quieres acompañarme a la iglesia, tú vas a ver que toda la iglesia va a orar por ti. Y te digo una cosa, en las experiencias que hemos hecho en otros lugares, la grande mayoría de las personas, cuando se entera que hay una iglesia orando por él, cuando se entera que hay un amigo orando por él, se alegra, abre su corazón, cuenta sus problemas. Y cuando él abre su corazón para ti, tú te das cuenta de los dramas que él vive. Y ahora tú le dices: mira, además de orar, yo te puedo enseñar una cosa. Aquí en este libro hay secretos que te van a ayudar a tener un hogar feliz, hijos felices. Hay poder, hay secretos para vencer, para aprender a dejar de fumar, a dejar de tomar, en fin. Ya se presenta una oportunidad para que tú puedas comenzarle a hablar de Jesús. Solo que tú no sabes dar estudios bíblicos. Entonces, cuando ya ves que en el corazón de él se despertó el deseo de estudiar la palabra de Dios, tú lo traes a la iglesia, porque en la iglesia hay una clase bíblica o hay una escuela sabática especial para visitas, o hay un grupo pequeño en la casa de algún hermano, llévalo para allí, o hay una dupla de instructores bíblicos en la iglesia, llévalos a ellos para darle estudio bíblico a él. En fin, quiero decir, estoy pensando en la posibilidad de que tú no sabes dar estudios bíblicos. ¿Ah? Porque si tú sabes, tú lo puedes hacer, pero si no sabes, en fin, llévalo a escuchar un programa de radio, consíguele un libro, préstale, dale un curso por correspondencia, consíguele un cassette con un sermón, préstale. Quiere decir,
Tú eres la especie de padrino espiritual de él. Tu trabajo es no dejarlo tranquilo, orar por él, darle materiales, traerlo para las reuniones de la iglesia, cuando hay una excursión, cuando hay un concierto musical especial, cuando hay un potluck, invítalo. Haz que él se empiece a familiarizar con la iglesia. Aparece en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, lo encaminas para que pueda estudiar la Biblia, oras por él. Ya cuando se anima para venir a la iglesia, vas a su casa, lo traes a la iglesia, después del culto lo acompañas hasta su casa. Quiere decir, tú eres su padrino espiritual. Ahora, cuando viene la semana de cosecha, listo. Ahora tú simplemente llevas a tu amigo allá y el Espíritu de Dios toma la decisión de él y tú te vas a sentir emocionado cuando lo veas entrando en el tanque del bautismo para ser bautizado. Y ahora es no solamente tu amigo, sino un hermano en Cristo. Y durante todo este periodo, ¿qué ha pasado? A medida que has hecho ese trabajo maravilloso, te ha dado más ganas de orar, te ha dado más ganas de estudiar la Biblia, y como consecuencia de todo eso, todavía has traído un alma para Cristo y te sientes muy feliz. Y hay una promesa linda del Espíritu de Profecía, que allá en el cielo tendrás una corona, y en esa corona, ese amigo tuyo que has traído para Cristo brillará como una estrella por toda la eternidad. Oh, mi amigo querido, yo sé que, como ya te dije, tú tienes el sueño de entrar un día por las puertas de Jerusalén celestial. Pero para eso, querido, tienes que aprender que vida cristiana no existe sin oración, sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación. Ahora, si tú esperas que para testificar tú tienes que sentir ganas, vuelvo a repetir, no vas a sentir ganas nunca. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obligarte, pero tú sabes que para las grandes cosas de la vida, para las grandes conquistas que has hecho en la vida, claro que te has esforzado. Si hubieras esperado que a sentir ganas de hacer, nunca hubieras hecho nada, sino que tú te desafiaste y fuiste adelante, te arrodillaste, le pediste fuerzas a Dios y entraste a la lucha y fuiste victorioso. La misma cosa va a suceder con el traer almas para Cristo. Cuando los pastores en la iglesia estamos preocupados en que tú ganes almas, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismos. Y yo le digo a mis compañeros pastores, si un día tú pensaste que nuestro trabajo es alcanzar un blanco de bautismos, estás completamente equivocado, porque no lo es. Yo siempre digo que cuando Cristo venga a esta tierra, me va a llamar y me va a decir, Bullón, ven aquí. A ver, ¿cuántas almas bautizaste? ¿Esa es la pregunta que me va a hacer? No, absolutamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Bullón, ¿cuántas campañas de evangelismo realizaste? ¿Es eso? No. ¿Cuántos templos construiste? No. ¿Cuántos libros escribiste? No. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me va a preguntar? Él me va a decir, hijo, ¿dónde está la iglesia que yo te di para que tú la cuides? ¿Dónde está la iglesia que yo te di para que tú la prepares para mi venida? ¿Has preparado mi iglesia? Y para preparar la iglesia solo hay 3 maneras: Biblia, oración y testificación. Por lo tanto, querido, cuando yo como pastor estoy preocupado en que tú ganes almas, no es porque yo tengo que alcanzar un blanco de bautismos, es porque si yo no te veo orando, estudiando la Biblia y testificando, trayendo a alguien para Cristo, ¿qué pasa? Estoy viendo que no estás preparado para la vuelta de Cristo. Y si cuando Cristo viene tú no estás listo, te vas a perder, sí, pero tu sangre Dios la va a demandar de mis manos. ¿Por qué? Porque yo era tu pastor. Yo era el que debía haberte enseñado. Yo era el que debía haberte encaminado para ganar almas. Por lo tanto, esta es una responsabilidad que yo tengo como pastor, enseñarte a crecer en la vida cristiana, porque como ya lo dije, salvarse es la cosa más simple. Es solo decir, Señor Jesucristo, sálvame, ya estás salvo. ¿Y ahora? Ahora tienes que aprender a conservarte salvo. ¿Y cómo? Si no oras, si no estudias la Biblia y si no testificas. Yo voy a estar en tu ciudad para realizar una campaña de evangelismo de cosecha. Generalmente la campaña dura 4 días, 8 días máximo. Pero dime, ¿cómo en 4 días o en 8 días yo voy a presentar todo el cuerpo doctrinal
de la iglesia para esos nuevos conversos. No hay manera. Entonces, esas noches que estaré contigo es solamente para tomar las decisiones, para llevar a las personas a entregarse a Cristo, para decidir bautizarse y nada más. Pero todo el cuerpo doctrinal, la enseñanza bíblica debe haber sido dada antes. ¿Por quién? Por ti, el miembro de iglesia. Porque tú eres la persona más importante en el programa de evangelización de la iglesia. Y ya te lo dije en otro seminario, Dios no te dio la misión de ganar almas porque Dios no pueda hacerlo. Claro que Dios puede, con los ángeles, con los animales, Él solito, Él puede. Pero te dio ese trabajo a ti porque eres tú y yo, somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos orar, estudiar la Biblia y testificar. Voy a estar orando por ti, querido. No sé, no te conozco, no sé quién eres. Tal vez en este momento estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Oh, cuántas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nadie sabe nuestro dolor, nadie sabe nuestra lucha. Quién sabe en este momento estás adeudado completamente, escuchando este video y pensando, ¿cómo eso va a ayudarme a resolver el problema de las deudas en que me he metido? O tal vez tienes un problema familiar, tu hogar se está deshaciendo y te preguntas, ¿cómo este tema que el pastor está presentando me va a ayudar a resolver mi problema familiar? O problema con los hijos, o problema de relaciones, yo no sé. Pero una cosa sé, si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú testificas todos los días, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en ti, pero te vas a sentir más fuerte, con más ganas de vivir, con más ganas de enfrentar las luchas de la vida. Y te digo una cosa, cuando Jesús está en ti, cuando el Espíritu habita en ti, porque lo ha prometido, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que desaparezcan los problemas, que salgan de tu camino, porque nada será capaz de detenerte. Lo que más quiero es que tú disfrutes de la plenitud de la vida cristiana. Pero para eso, recuérdate, oración todos los días, Biblia todos los días y testificación todos los días, donde estés, en la calle, en el tren, en el avión, en el trabajo, en el vecindario, siempre hablándole a alguien del amor maravilloso de Cristo. Espero verte un día en el reino de los cielos. Y cuando llegue a tu ciudad y cuando el Espíritu de Dios me ayude a llamar a las personas para adelante, yo quisiera verte a ti, emocionado, tal vez hasta llorando, viendo que un amigo a quien tú le hablaste de Jesús, a quien tú lo trajiste para Jesús, se levanta y va adelante diciéndole, Señor, yo quiero ahora entregarme a ti. Y en el reino de los cielos, esa persona te va a abrazar y te va a decir, muchas gracias porque un día me hablaste de Jesús. Yo no hubiera llegado aquí si no fuese porque tú me hablaste, tú oraste por mí, tú te preocupaste por mí. Que Dios te bendiga ricamente. Un grande abrazo. It's been 11 days, feels like a lifetime. The night stretched long, and I'm losing my mind. It's been 11 days since I heard your name. Time drips slow like poison through my veins. Tried to drown it all in flashing lights, but the silence between us cuts through the night. I replay the moments that we let go. Every missed word's a hole in my soul. Tell me, how did we end up this way? Strangers lost in the mess we made. Ooh, it's been 11 days, feels like forever. I'm stuck in this haze, hoping you'll remember. The world spins on, but I'm standing still, trapped in the ache of what I can't feel.
I see your face in the smoke-filled rooms, hear your voice in every haunting tune. I chased the high, but it burned me whole. Now I'm left with the black of your soul. If I could turn back, rewrite the fall, I'd break the silence and tear down the walls. But I'm lost in a dream I can't escape, drowning in the choices that sealed our fate. Ooh, it's been 11 days, feels like forever. I'm stuck in this haze, hoping you'll remember. The world spins on, but I'm standing still, trapped in the ache of what I can't feel. Your laughter lingers like a ghost in my bed. Your touch is a memory that plays in my head. I'd give anything to hold you once more, even if it's just a lie behind closed doors. City lights, they don't shine the same. Without your love, I'm lost in the game. I can't find you in the crowd's disguise, just thoughts of us under moonlit skies. Ooh, ooh. It's been 11 days, feels like forever. I'm stuck in this haze, hoping you'll remember. But I'm standing still, trapped in the ache of what I can't feel. Ooh, yeah. I'll wait for the day your name lights my phone. Until then I'm here fading alone. 11 days and the nights don't end. Tell me, will I ever see you again?